Buenos días, doctor Piedrahita. Vamos a empezar con la entrevista. En primer lugar, ¿qué estudió? Yo estudié ingeniería industrial ¿En dónde? en la Universidad de los Andes. Después de terminar, me gané una beca, una assistantship, se llama, donde iba como teaching assistant, es un auxiliar de enseñanza a la Universidad de Pittsburgh, y con eso me sirvió de beca al mismo tiempo. Me becaban y me pagaban una platica para sostenerme, y con eso hice la maestría en ingeniería industrial en investigación de operaciones. ¿A qué edad comenzó a trabajar? En Carvajal, cuando llegué de allá, vine a trabajar a Carvajal, tenía 24 años cumplidos, sí. ¿Y cómo fue su primera vez buscando trabajo? Pues esa fue muy fácil, porque estando allá, todavía estudiando, me llegaron dos propuestas. Y una muy importante era de Manuel Carvajal, que era el presidente Carvajal, que le dijo a mi mamá, que nos conocíamos de antes, que yo no fuera a aceptar nada hasta que no hablara con él. Que apenas llegara fuera a hablar con él y que no fuera a aceptar nada hasta que no hablara con él. Entonces yo venía muy tranquilo y llegué a hablar con él y me ofreció un trabajo bonito. Listo. ¿Qué diferencias ves tú en la actualidad a la hora de ir a buscar un trabajo a como era antes? Pues sobre todo en mis circunstancias era muy distinto porque primero, profesionales eran muchísimo menos, había muy poquitas universidades, muy poquitos programas, las universidades eran pequeñas, entonces era proporcionalmente mucho menos gente estudiaba carrera, universidad. Segundo, un posgrado y un posgrado en el exterior que hablar inglés, éramos 4 gatos. Entonces, para una persona con ese perfil, además había sido buen estudiante, me conocía como buen estudiante, entonces un buen estudiante que tiene maestría, que habla inglés, pues era muy fácil. Y como les digo, pues no tuve que hacer ningún esfuerzo. Hoy es mucho más, hay mucho más competencia, hay mucho más ofertas también, porque la economía ha crecido muchísimo, muchísimo. Yo no imagino lo que es la economía de esa época, eso de ahora, pero ha crecido más, afortunadamente también, la oferta de profesionales bien preparados. Entonces hay mucho más competencia ahora que antes. Listo. En ese tiempo, ¿qué nivel de educación era necesaria para conseguir un trabajo? Bueno, la mayoría de la gente no tenía formación universitaria. En Carvajal ya en esa época sí contrataban profesionales, pero pues gente, como digo, gente con maestría como yo, poquiticos, yo no sé cuántos. De hecho, gente que tuviera maestría, hablar inglés en Carvajal. Cuando yo entré, yo creo que hubiera 5, 4, no sé, no sé cuáles eran, para ser franco. Después entró más gente, pero eran muy poquitos. Nos cuentas que tu primer trabajo fue en Carvajal. ¿Cuál fue tu primer cargo? Fui director de un departamento muy pequeño de ingeniería industrial. Allí había habido un departamento que ha manejado otro ingeniero industrial, el señor se había retirado, y entonces era una cosa muy pequeña que hacíamos trabajo para toda la parte industrial de la empresa, trabajo de medición de trabajo, de diseño de planta y proyectos específicos ya de ampliaciones y cosas de estilo. Listo. ¿Y más adelante fuiste ascendiendo a qué cargos? Pasé por muchas cosas. Por cuestiones del inglés, precisamente, tuve mi segundo cargo, que fue especie de superintendente de planta, se llamaba, en una fábrica de empaques en Puerto Rico que tenía Carvajal, pero tenía la característica, la circunstancia de que el gerente general era un gringo que no hablaba español. Entonces, una característica sine qua non para la persona que manejaba la planta era que hablara inglés. Y entonces, aunque yo no sabía nada de litografía, que era la planta, era una impresora con litografía, me escogieron a mí porque hablaba inglés y porque pues, ya era de acá. Como era un gringo que tenían de afuera, querían poner a manejar la planta a alguien de Carvajal. Y entonces así, pues yo. Y entonces me tocó aprender litografía forzosamente, muy rápidamente. Allá estuve un par de años y allí me trajeron a manejar la planta de lo que era papelería Norma, que era una gama de productos muy amplia en esa época, productos de escolares y productos de oficina. Ahí estuve muy poco, un año y medio más o menos, y al año y medio
muy atrevidos, me nombraron director de mercadeo de papelería. Tampoco tenía ni idea de mercadeo. Pero les da una idea de lo que había de preparación en esa época. En esa época nadie sabía mercadeo. Entonces, pues yo hablaba mercadeo, comillas, no sé qué decir. En todo caso, me nombraron director de mercadeo, que también fue una experiencia muy rica porque eso me obligó otra vez a aprender rápidamente. Me metí en esa época, no había especializaciones ni maestría en mercadeo, nada de eso, entonces había diplomados, lo que ahora llamamos diplomados, realmente eran unos cursos de mercadeo que lo dictaban en Incolda, que era como la casa matriz de ICESI. ICESI, la sigla ICESI quería decir en el pasado Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda. Incolda era el Instituto Colombiano de Administración, que fue la organización que introdujo la administración como disciplina en Colombia, que aquí no había nada, todo era empírico. Entonces, Incolda ofrecía cursos para formar a los profesionales en cuestiones administrativas. Y hice un diplomado de mercadeo muy bueno, pues para mí fue iluminante, porque no tenía ni idea. Y eran un par de tipos, un par de profesionales colombianos que trabajaban con dos multinacionales. Uno era, todavía lo veo de vez en cuando, trabaja en Gillette, el gerente de mercado de Gillette. Y otro no me acuerdo qué empresa era. Y con ellos di mis primeros pasos en mercadeo. Después sí, autodidacta, tomaba cuánto curso veía por ahí y leía cuánto libro me encontraba. Y trabajé como director de mercadeo unos 2 años y medio por ahí, hasta que conformamos por primera vez una división en Carvajal que llamó Papelería Norma, donde juntamos, porque estaban separados por una razón de organización rara, estaba separada la producción y el mercadeo y la venta. Y conformamos una empresa que se llamó Papelería Norma y me nombraron gerente general. Entonces, ven cómo va cambiando la vida, y eso fue el año, había empezado en el 70, esto era el año 78, a los 8 años ya me nombraron gerente general de una división grandota, porque era el negocio de papelería en Carvajal, era muy grande. Y eso fue muy rico porque nos fuimos a una planta nueva y creamos la organización de cero, pues, bueno, juntando mercadeo, ventas, existía todo, pero separado. Otro manejaba inventarios, otro bodegas y la producción. Entonces juntamos todo, creamos la división y ahí sí ya estuve un tiempo más largo, como hasta el año 84, que me nombraron vicepresidente de Carvajal. Ahí como vicepresidente de Carvajal estuve supervisando varios negocios distintos, papelería entre ellos, pero también supervisaba una fábrica de valores, otras formas continuas. Después me encargaron de supervisar la editorial, que fue un desafío muy bonito. Y ahí estuve 84 hasta el 90. En el 90, aprovechando una coyuntura familiar, mi primer hijo se graduaba y entonces había la oportunidad de que me nombraron presidente de Carvajal International, que era una filial que tenía en Estados Unidos. Entonces me fui a Miami. Desde Miami era abriendo mercados para Carvajal y supervisando una empresa que teníamos en Puerto Rico. Y ahí estuve 4 años. Volví otra vez de vicepresidente primero. Un tiempo, ahí el trabajo fue más que todo como servir de líder de Carvajal, de una consultoría muy grande que contratamos de reorganización de Carvajal, todo. Y al cabo de ese proyecto, me nombraron presidente de una de las empresas que nacieron ahí, que ahí se crearon una nueva empresa, 6, ya no me acuerdo cuántas, 8, no me acuerdo. Eran bastantes, se agruparon las divisiones de Carvajal en 8 o 9 empresas, no me acuerdo. Y entonces me nombraron presidente de una de ellas, y ahí estaba cuando murió un hijo mío en un accidente de aviación, y pues, al poco tiempo vi que esto que a uno le cambian los valores, las prioridades. Yo ya había hecho todo en Carvajal, había estado 26 años, sumaba ya. Y me enteré de que se retiraba el rector de ICESI, y yo vivo aquí cerquita, yo pasaba por aquí toda la vida, siempre, todos los días, y yo decía, yo cuando me jubile me voy a venir a trabajar de profesor acá, porque a mí yo había enseñado en ICESI y me gustaba, a mí me gusta la educación de siempre. Y de pronto me enteré de que se retiraba del rector y dije, ¿por qué no ahora? Y me postulé y me nombraron, y aquí estoy. Esa es la historia en pocas palabras, como ves, un poco variada.
Largo. variada en geografía, porque estuve en Miami, en Puerto Sí. Rico, en Colombia, obviamente. Viajé mucho por razones de trabajo, variada en funciones, porque estuve en mercadeo, en ingeniería industrial, en producción, en gerencia general. Variada en industrias, porque también estuve por la vicepresidencia, sobre todo, supervisé muchas industrias diferentes. Además, ya he estado en la litografía, en empaques y en papelería. Entonces fue una experiencia muy rica, de verdad, muy valiosa. Bueno, en general, ya que estuviste en muchos lugares, pero como en Carvajal en general, ¿cómo era tu relación con tus jefes o con tus subordinados, con tus compañeros en general? ¿Cómo era tu relación? Yo valoro mucho la experiencia de Carvajal también por el tipo de cultura de Carvajal. Acaba de publicar la Universidad ICESI, entre otras cosas, para información de ustedes, si ojalá la leyeron, la biografía de Manuel Carvajal. Manuel Carvajal fue tal vez la persona más importante en la historia de Carvajal, porque fue la cabeza de la empresa del año 38 hasta el año 71 que murió, muy joven, porque él se hizo cargo de la empresa cuando tenía 20 años, 21, 22 años, porque se murió el papá de él y él era el mayor de los primos. Y era como el pilo, y lo pusieron ahí, le tocó hacerse cargo. Él había nacido en el 16, tenía 22 años. Y en el 38 le toca hacerse cargo en el empresa también. Obviamente Carvajal en esa época era pequeñito, pero él fue el que hizo Carvajal y murió en una operación de cirugía, una cirugía del corazón, cuando tenía 53 años, creo, en el 71, sí, 53 años. Entonces murió muy joven, pero hizo fue ministro 2 veces, no había hecho universidad, creo que ni graduó de bachiller, pero por la vida lo forzó pues a hacer cosas, no, o sea, bachiller sí, pero no hizo universidad, no. En la vida, pero el tipo es muy estudioso, muy serio, y fue ministro un par de veces, y fue ministro importante, y fue pues, el gerente de Carvajal, y además tuvo influencia en un mundo de desarrollo de la región. Pero les recomiendo el libro, además tiene documentos muy bonitos. Entonces, lo que quería decir con Manuel es que Manuel forjó una cultura muy especial en Carvajal, una cultura donde había mucha preocupación por la gente. El respeto a la gente era una regla de oro. Había oportunidades, había la relación interpersonal. Entonces, yendo a la pregunta, era muy buena tanto con los jefes como con los subalternos. Los jefes en esa época eran casi todos Carvajales, porque eran los que han hecho la empresa y eran los que han formado en el exterior y eran los que han venido. Entonces, eran los que tenían el alma. Entonces, pues, mi primer jefe en Carvajal fue Guillermo Carvajal, que todavía está vivo, estaba muy enfermo, pero el que me contrató fue Manuel, su hermano mayor, que murió muy rápido, murió al año de entrar yo a Carvajal, al año y medio después de entrar yo a Carvajal murió. Pero Guillermo, que era de los menores, fue mi jefe, mi primer jefe, y con él estuve. Después pues tuve otros jefes, pero después yo era jefe. No, los jefes realmente era el presidente Carvajal, Adolfo Carvajal, fue mi jefe otro mucho tiempo. Y mi relación con la gente mía, pues yo era dentro de esas reglas de esa cultura, era muy chévere, trabajamos en equipos muy buenos y con mucha participación. La participación es un valor clave también allá. Sí. Había mucho sistema de comunicación, oportunidades. Fue un muy buen ambiente. Pues siendo una empresa, claramente había tecnología, pero ¿cómo es la diferencia que tú ves en la tecnología que en las empresas hoy en día y pues en esos momentos? Sí, les cuento. Ustedes no se imaginan. Es absurdo. Primero, la tecnología ha cambiado tanto que la empresa tuvo que cambiar, tuvo que reinventarse. ¿Por qué? Porque esa empresa, el altísimo porcentaje de sus ingresos, 80, no más, digamos 80% de sus ingresos venía de productos y servicios basados en información sobre papel. Y esa información sobre papel, como ustedes saben, ha venido cambiando muy rápidamente. Entonces, hoy la mayoría de los negocios, por ejemplo, Papelera Norma, el negocio que manejaba, pues hoy está transformado y vende cuadernos todavía, pero ya no es lo que era antes, porque antes el negocio de oficina nosotros vendíamos una cosa que ustedes no imaginan, block análisis, eran unos blocks de papel así grandotes con columnas donde se hacían todos los análisis de todo lo que se hace en Excel hoy,
se hacían unos cuadros así grandotes con calculadora mecánica, así de darle vuelticas a cada cosa. Así era. Hacíamos libros de contabilidad, por ejemplo, que a nadie se le ocurre, pues, sí, libros con columnas para llevar el debe, la ver y el saldo y la cosa, de todo eso. Eran líneas importantes, los sobres de papel, eran líneas importantes, porque todo se mandaba por correspondencia por sobres. Todavía hay sobres, pero no. El email acabó con los pobres sobres. Papel carbón era un producto importantísimo, porque las cosas que acá les copia, porque no, todo eso se acabó. En fin, el negocio de las formas continuas eran original y copias que se hacían en las máquinas y se sacaban, y era un negocio importantísimo, Carvajal. Acabó, porque las redes de cómputo acabaron con esas cosas. Otro negocio importante de Carvajal, las guías telefónicas. Ustedes conocieron las guías telefónicas, sí. Pero ¿hace cuánto no usan una guía telefónica? Porque ya era el negocio más grande de Carvajal, y en eso Carvajal era líder latinoamericano, oigan bien. Carvajal producía guías telefónicas de Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, en todas partes. Se esfumó el negocio, se esfumó literalmente. Sí, ahora son de este tamaño. Antes eran unos... No, y ya no es de Carvajal. No. Exacto. Entonces, todo eso lo menciono para que den cuenta cómo ha cambiado. Sí. Cuando yo estudié ingeniería, a mí me gustaban los computadores, y yo me metí en los cursos de programación, y mi tesis, mi proyecto de grado, fue una simulación del computador de la acería de Siderúrgica del Pacífico. Hoy, no sé si al Pacífico. En la parte de acería donde estaban los hornos, estamos hablando de años fines de los 60, hice una simulación, pero en esa época el computador de la universidad empleaba un cuarto que era más o menos el doble de esto, un computador, y eran varias neveras, porque eran como neveras, una que era la unidad central, otra que era donde leía tarjetas, porque uno no era que uno metía ese informe, no, hay que perforar unas tarjetas de cartón, después validar, verificar que la tarjeta quedó bien, y luego alimentar la información en esas tarjetas. Una tarjeta era un renglón, básicamente, de información, la tarjeta por renglón, para que leyera los huequitos, así era como funcionaba eso. Entonces había una máquina que leía tarjetas, otra que imprimía, y eran unas maquinotas grandotas, y es un salón, y entonces uno tenía que hacer cola para pues, que le metieran sus tarjetas. Uno andaba con esas cajas de cartón grandotas, y si a uno se le caía la caja y las tarjetas se desordenaban, salve el que pueda. En fin, esa era la tecnología de la época. Y ustedes lo que ven ahora es cuando uno tiene ese aparatico, y ese aparatico tiene de todo, pues, porque tiene de todo. Es un computador, le puede meter un Excel, le puede meter, tiene el email, y tiene cámara, y tiene mapas, teléfono. Es una locura. Lo que hay ahí es infinitamente más poderoso que esa cosota grandota. Además de que la memoria de eso era en cash, no era en megas, ni en teras, ni en gigas, ni en teras, no, era en cash, la memoria. Entonces, el cambio tecnológico es aterrador. Lo bueno ha sido vivir todo eso. Sí. Yo programé computadores, yo enseñé programación de computadores en ese tipo de equipos. Bueno, ya, hasta el fin de la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, con mucho gusto. Muchas gracias. Rico. Bueno, contarles ahí un poquito de historia antigua, como ven. Y eso fue ayer.